Hola, mi nombre es Alan Carecho Campo Vargas, soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre las infecciones pleuropulmonares por tuberculosis. Daremos un enfoque quirúrgico a este tema. Comenzaremos hablando sobre la historia, características generales de Mycobacterium tuberculosis y finalmente nos enfocaremos en el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, la tuberculosis. Iniciaremos por hablar sobre los antecedentes históricos de la tuberculosis. La historia de la tuberculosis se remonta al período paleolítico, hace alrededor de 3.3 millones de años. En el mapa superior podemos observar que el complejo Mycobacterium tuberculosis se detectó por primera vez en África, y fueron las rutas de migración humana las que determinaron los principales sitios de colonización. En el mapa inferior, el determinante de la transmisión fueron las rutas de comercio y también las rutas de conquista, estas ligadas a la historia de la humanidad. La tuberculosis ha disminuido durante el siglo XX en los países desarrollados, pero sigue siendo una amenaza grave en los países de ingresos bajos y medianos, así como aquellas economías emergentes, especialmente con la aparición de cepas resistentes a los medicamentos y la creciente asociación con el virus de la inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH. La tuberculosis es una enfermedad que aqueja a la humanidad desde tiempos inmemorables. Al menos existen descripciones tan antiguas como las presentes en el Código de Hammurabi y en el Papiro de Ebers. Sin embargo, los estudios detallados de la tuberculosis como una entidad bien definida fueron gracias a un inconmensurable esfuerzo de diversos filósofos que no dejaron de observar los detalles de esta enfermedad. En el año 1020, Avicena, filósofo, astrónomo, músico y médico, describe la tuberculosis como una enfermedad infecciosa en una de sus más grandes obras, El Canon de la Medicina. Richard Morton, en su obra cumbre titulada Fisiología o ejercicio de la tisis, comprendida en 3 libros, que es publicada en latín en 1689, nos habla sobre la tisis, término acuñado para hacer referencia a los tubérculos que caracterizaban a la enfermedad que posteriormente se llamaría tuberculosis. Es en esta obra donde se introduce por primera vez este término. René Laennec, en 1819, describe el tubérculo como la lesión específica de la tuberculosis y, adelantándose a su época, describe el método de exploración física auscultatoria mediante su invento, el estetoscopio. Finalmente, en el año de 1882, Robert Koch, uno de los más grandes cazadores de microbios, confirma el aislamiento de bacilos de la tuberculosis en su obra La etiología de la tuberculosis, obra derivada de sus estudios previos sobre diversos microorganismos, principalmente el estudio que realiza sobre Bacillus anthracis, gracias al cual describe una serie de principios inherentes a las enfermedades infecciosas. Robert Heinrich Hermann Koch, mejor conocido como Robert Koch, es quien descubre el bacilo de la tuberculosis en 1882, presentando sus hallazgos el 24 de marzo de 1882 a la Sociedad Fisiológica de Berlín. Ya en la época moderna, Albert Calmet y Camillo Guerin en 1908 desarrollan la vacuna contra la tuberculosis. Esto fue gracias a una cepa de tuberculosis bovina atenuada. Se le llamó BCG, por sus siglas en inglés, que significan Bacillus of Calmet and Guerin. Se aprobó por primera vez en humanos en 1921, pero su uso no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En 1908, Mendel y Mantoux desarrollan una prueba cutánea de detección de sensibilidad a la tuberculina, mejor conocida como prueba de tuberculina de Mantoux. Todo esto se vio fuertemente cambiado gracias a la aparición de los antibióticos, ya que en el año de 1944 Selman Waksman logra aislar la streptomicina. Esto se ve seguido por la aparición de diversos antibióticos, químicos y naturales. En 1995, la Organización Mundial de la Salud lanza el programa de tratamiento breve bajo observación directa como estrategia de control de la tuberculosis. Ahora hablaremos sobre las características generales de este organismo, Mycobacterium tuberculosis.
La tuberculosis es una enfermedad transmisible que es causada por Mycobacterium tuberculosis. Las principales características del género Mycobacterium incluyen la resistencia a los ácidos o la capacidad de resistir la decoloración. Así es, estamos hablando de la famosa tinción de Ziehl-Neelsen. Es un microorganismo que es de vida intracelular, es aerobio obligado, tiene la capacidad de provocar una respuesta granulomatosa en el tejido normal del huésped. A diferencia de otras enfermedades infecciosas, la tuberculosis no tiene un huésped intermediario y no se transmite de otra forma, es decir, por alimentos, por contacto con heces u otro fomite, siendo la diseminación por aerosoles el principal medio de transmisión. La tuberculosis se adquiere por la inhalación de núcleos de gotitas en el aire que deben de medir entre 1 y 10 micrómetros para que puedan alcanzar las partes más distales de los alvéolos y deben de contener entre 1 a 3 micobacterias que deben ser viables, ya que es la cantidad necesaria que puede infectar a los seres humanos. Estos núcleos de gotitas pueden eludir los pelos nasales y el aparato mucociliar del árbol bronquial, y de esta forma se alojan en los alvéolos periféricos. Como mencionamos previamente, los postulados de Koch fueron formulados a partir de experimentos que se realizaron sobre el Bacillus anthracis. En él demostró que al inyectar una pequeña cantidad de sangre de un ratón enfermo en uno sano, en el último aparecería la enfermedad, en este caso el carbunco. Tomando sangre del segundo animal e inyectándola en otro, obtenía de nuevo los síntomas de la enfermedad. Luego de repetir las operaciones en varias ocasiones, consiguió cultivar la bacteria en caldos nutritivos fuera del animal y demostró que incluso después de muchas transferencias de cultivo, la bacteria podía seguir causando la enfermedad cuando se reinoculaba. Fueron aplicados para establecer la etiología del carbunco, pero en general fue utilizado para el resto de las enfermedades infecciosas, con el objetivo de saber cuál es el agente que está desarrollando la enfermedad. Estos postulados son los siguientes. El agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. El agente debe ser cultivado en un cultivo axénico puro aislado del cuerpo del animal. El agente aislado en un cultivo axénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado. El agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación y ser exactamente el mismo aislado originalmente. Este estudio fue creado para diversos microorganismos, pero al final fue publicado mediante sus estudios de tuberculosis y de esta forma fue que se averiguó la etiología. Una vez dentro del alvéolo, se produce una reacción inflamatoria específica. Sobreviene la fagocitosis mediante el reconocimiento de los glicolípidos de manosa presentes en las células de polvo o macrófagos alveolares. No obstante, un glicolípido de arabinomannosa es responsable de bloquear la función del fagosoma con el lisosoma, por lo que continúa la multiplicación intracelular del bacilo de la tuberculosis, esto con diseminación a los ganglios linfáticos regionales y posteriormente la diseminación hematógena a todas las partes del cuerpo. Los pacientes con VIH-Sida con recuentos bajos de células de CD, es decir, menor de 500, y aquellos con diabetes mellitus en terapia, que se encuentren en terapia inmunosupresora o incluso los pacientes que se han sometido a una gastrectomía, siempre serán grupos vulnerables. Hasta en el 5% de las personas infectadas, la enfermedad primaria es grave y progresiva dentro del primer año o segundo. Y bueno, eso fue un breve recordatorio sobre este bacilo tan importante. Y ahora nos centraremos en hablar sobre los aspectos quirúrgicos de la tuberculosis pulmonar. Un total de 1.5 millones de personas murieron de tuberculosis en el 2020, entre ellas 214.000 personas con VIH. En todo el mundo, la tuberculosis es la 13ª causa de muerte y la enfermedad infecciosa más mortífera por detrás del COVID-19. Se estima que en el 2020 enfermaron de tuberculosis 9.9 millones de personas en todo el mundo.
5.5 millones de hombres y 3.3 millones de mujeres, así como 1.1 millones de niños. La tuberculosis está presente en todos los países y grupos de edad. Recordemos que es curable y prevenible. En el año 2020, los 30 países con una carga elevada de tuberculosis representaron el 86% de los nuevos casos de la enfermedad. 8 países acaparan los 2/3 de este total, que es muy grande. Entre ellos, la lista es encabezada por la India, seguida de China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica. A nivel mundial, la incidencia de la tuberculosis está disminuyendo aproximadamente 2% anual, y entre el 2015 y el 2020 la reducción acumulada fue de hasta el 11%. Finalmente, la OMS nos habla que el estimado de la población infectada es casi una cuarta parte, es decir, una cuarta parte de la población mundial se encuentra infectada. La historia de la cirugía de la tuberculosis ha sido bien documentada. Los intentos de tratar esta temida enfermedad en la época del Renacimiento se encontraron con múltiples fracasos frustrantes. Se probaron diversos métodos, desde los más sencillos hasta los más ortodoxos. Y pues eventualmente el enfoque cambió hacia la cirugía cuando se consideró necesario intervenir directamente para prevenir la infección o curar los daños sobre los pulmones, o incluso curar las complicaciones que también fueron derivadas de estas intervenciones. En el año de 1822, James Carson, un médico escocés de Liverpool y pionero de la terapia de colapso para la tuberculosis pulmonar, describió los beneficios fisiológicos de un estado de colapso del pulmón con lesiones. Sugirió que al inducir un neumotórax artificial, las lesiones sanarían mejor si el pulmón queda reducido a un estado en el que prácticamente está colapsado. Bueno, aunque su trabajo fue reconocido y honrado por sus contemporáneos, eventualmente fue malentendido y se desacreditó. Muchos cirujanos que se inspiraron en Carson promovieron el colapso del pulmón mediante el uso de un neumotórax artificial que efectivamente logró una mejoría local a corto plazo, pero fue inseparable de las complicaciones que eran en ocasiones potencialmente mortales. También tenía algunas otras complicaciones que incluían empiema posneumónico, hemorragia, insuficiencia respiratoria y algunas otras que eran menos frecuentes, como también el sangrado. A partir del trabajo que realizó Forlanini en el año de 1882, se creó el término colapsoterapia, que fue introducido por primera vez gracias a él, en el cual se desarrolló una serie de métodos quirúrgicos que, como ya explicamos, consideraron en lograr un proceso esclerótico basado en el reposo del pulmón enfermo, con la finalidad de contrarrestar sus fuerzas elásticas, lo que le provocaba una menor movilidad por parte del pulmón, y esto se veía favorecido mediante cambios tisulares, circulatorios, linfáticos y metabólicos. Esto resultaba en la desaparición del bacilo infectante y también inducía el cierre de las cavernas tuberculosas cuando existían. John Benjamin en 1889 describe 3 métodos de colapso pulmonar basados en los estudios de Forlanini. Uno es el neumotórax extrapleural, describe un método conocido como toracoplastía y también describe la inyección intrapleural de gas o líquido. Finalmente, Hans Christian Jacobus en 1910 diseña un cistoscopio. Es él quien da paso al uso y a la invención de la laparoscopía y la toracoscopía, gracias a cual permite romper adherencias pleurales. Esto condujo a un neumotórax más completo y un mejor pronóstico. Sus técnicas se difundieron constantemente por toda Europa y América y se convirtieron en un complemento de la práctica adecuada de la terapia del neumotórax. El diagnóstico de la tuberculosis empieza con una adecuada anamnesis y alta sospecha de acuerdo a la población estudiada. Una vez descartadas enfermedades como asma bronquial o sinusitis, se procederá a realizar una baciloscopia seriada, es decir, 3 muestras,
a las cuales se le aplicarán técnicas de tinción histoquímica para la búsqueda del bacilo. Si la baciloscopía es negativa, pero existen síntomas asociados a estudios de imagen anormales como una radiografía y la sospecha de tuberculosis es alta o se trata de un lugar endémico, entonces debe realizarse un cultivo especializado como el que pertenece a Lowenstein-Janssen, y de lo contrario, continuar, si este sale negativo, continuar haciendo pruebas como las pruebas de amplificación de DNA o PCR, que permiten identificar la infección con una sensibilidad y especificidad de hasta el 95%. Esto que mencionamos fue para la tuberculosis pulmonar activa. No obstante, es probable, como ya mencionamos, que una cuarta parte, o sea, 1 de cada 4 personas estén infectadas y solamente tengan tuberculosis pulmonar latente. Durante esta fase de la tuberculosis, el método que utilizaremos es la prueba cutánea de la tuberculina o prueba de Mantoux, que es un método para determinar si una persona está infectada con Mycobacterium tuberculosis durante la fase. Esto consiste en inyectar un péptido purificado a nivel cutáneo, cuya interpretación de la reacción varía de acuerdo a la induración, al tamaño de la induración que se observa sobre la piel, y está dividida en 5, en más de 10 y en más de 15 milímetros respectivamente. ¿Cuándo será una prueba positiva? Cuando la induración mida más de 15 milímetros en una persona aparentemente sana, que no tenga factores de riesgo. Para recordar más fácilmente la interpretación de las otras medidas de induración, debemos de recordar que se distinguen dos tipos de poblaciones: la población con alta prevalencia y las poblaciones de alto riesgo. Las poblaciones de alta prevalencia corresponde a los inmigrantes, habitantes de áreas de alta prevalencia, personas sin hogar, el personal médico residente o trabajadores de penitenciarias, en poblaciones cerradas, drogadictos, pacientes gastrectomizados y en niños y adultos expuestos a personas que ya tienen el diagnóstico de la tuberculosis. Para esta población que es de alta prevalencia, la induración debe de medir solamente 10 milímetros para considerarse positiva, mientras que en la población de alto riesgo es considerada aquellos que están infectados por VIH, que tienen contacto reciente de tuberculosis con personas con tuberculosis pulmonar activa, personas con radiografía de tórax con sospecha de tuberculosis antigua y, por supuesto, inmunosuprimidos. Para este grupo de alto riesgo, la induración debe de medir tan solo 5 milímetros para considerar una prueba de tuberculina positiva. En ocasiones es necesario realizar el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar mediante una biopsia. Esto aplica para pacientes que no expectoran. En aquellos que pertenecen a este grupo, la broncoscopía puede ser diagnóstica. También es útil para obtener lavado bronquiales, frotis y cultivos. La broncoscopía también es útil para excluir enfermedad endobronquial, estenosis, alguna neoplasia maligna u otra neoplasia coincidente. La biopsia toracoscópica es útil para obtener muestras de tejido de lesiones en las que otras modalidades diagnósticas han fallado. A continuación, vemos algunas de las características que son favorables y desfavorables para la realización de una biopsia pulmonar quirúrgica ante la sospecha de tuberculosis pulmonar, y son las que presentamos en pantalla. Las características favorables siempre es cuando la extensión de la enfermedad está bien localizada, que el sitio de la biopsia se encuentra cercano a una fisura interlobar o en el borde de alguno de los lóbulos, mientras que la presencia de bronquiectasias o fibrosis, el antecedente quirúrgico de una cirugía torácica previa o pleurodesis, así como la radioterapia y episodios previos ya conocidos de tuberculosis, siempre serán características desfavorables para la toma de una biopsia. Entonces, ¿en qué pacientes se realizará algún procedimiento quirúrgico con la finalidad de darle tratamiento a la tuberculosis? Bueno, para esto necesitamos estudiar las categorías en las cuales se encuentran los tratamientos y el tipo de respuesta o el tipo de paciente.
De acuerdo a la OMS existen tres categorías de tratamiento. La categoría 1 es aquel paciente que tiene un nuevo exudado positivo, que está seriamente enfermo y que comenzará su tratamiento altamente supervisado para la tuberculosis. Es a partir de la categoría 2 donde comienzan los problemas y donde aparece el tratamiento quirúrgico. La enfermedad activa, según la categoría de la OMS, la categoría 2 de la OMS se define como el fracaso de la quimioterapia, la progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento, la recaída o el diagnóstico confirmado en el momento de la cirugía por enfermedad sospechada o no sospechada. Como tal, no existen indicaciones claras de cirugía en un paciente con enfermedad activa y sin farmacoresistencia demostrada. La resección quirúrgica curativa, principalmente lobectomía, se puede ofrecer a los pacientes que tienen enfermedad localizada, unilateral y esta siempre y cuando sea resecable. Para esto deben de cumplir uno de los siguientes criterios: que el esputo sea positivo a pesar del tratamiento de al menos 4 meses, 2 o más recaídas después de la quimioterapia y 1 o más recaídas durante la quimioterapia. Es a este grupo selecto de pacientes a quienes se les puede ofrecer el tratamiento quirúrgico. Aunque la quimioterapia y la evolución de los medicamentos antifímicos han evolucionado ampliamente, siguen existiendo nuevos retos. El nacimiento de cepas multidrogresistentes y la mejoría en las técnicas de toracoscopía promueven la necesidad de establecer indicaciones precisas para el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis. La OMS ha definido y ha especificado 3 apartados: quiénes son los candidatos de recibir tratamiento quirúrgico, y hace la aclaración para decir que el tratamiento quirúrgico debe ser dirigido más que nada a las secuelas de tanto de los tratamientos como de la enfermedad propiamente. Y estas secuelas son las cavitaciones, las destrucciones lobares o la presencia de empiemas que son secundarios a la enfermedad y su curso clínico. Sin embargo, también nos especifica 2 apartados en los cuales recomienda tratamiento quirúrgico cuando la tuberculosis se encuentra activa, siempre y cuando exista persistencia de un estudio positivo, aún con una quimioterapia adecuada. También cuando existen cepas infectando que son multidrogoresistentes de un perfil extendido y que tienen resistencia a la quimioterapia, también especifica que se puede realizar el tratamiento quirúrgico previamente especificado, que es la lobectomía. En la actualidad, el abordaje quirúrgico de un paciente con tuberculosis está más enfocado en realizar el diagnóstico, los procedimientos que se pueden utilizar para obtener muestras o para realizar drenajes de complicaciones derivadas de la misma tuberculosis son los siguientes: toracocentesis, pleuroscopía, la aspiración transtorácica con una aguja, la biopsia mediante el uso o empleo de broncoscopio, mediastinoscopio, una mediastinoscopía anterior, que es el procedimiento de Chamberlain, y por supuesto la toracotomía exploratoria para hacer una biopsia de nódulos, y la VATS, que es la Video Assisted Thoracoscopy Surgery o la cirugía asistida por video. Y ya para finalizar, hay procedimientos quirúrgicos especialmente dedicados a corregir las complicaciones de la tuberculosis, principalmente las secuelas, como ya lo habíamos mencionado previamente. Estos procedimientos son invasivos y consisten en la decorticación o la pleurectomía de las regiones afectadas. Esto también se puede lograr mediante una toracotomía y observar cuál es el lóbulo afectado para realizar una lobectomía o, si es necesario, una neumonectomía. La toracoscopía, que son diversos procedimientos que pondremos algunos ejemplos a continuación. La toracoplastía, el colgajo muscular, que es la toracomioplastia, un procedimiento llamado plombaje pulmonar, que consiste en expandir la cantidad de tejido que se encuentra en la pared torácica, permitiendo una expansión adecuada del parénquima pulmonar y permitirle descanso.
Y si existen afectados los bronquios, la colocación de stents o la resección con broncoplastía de los mismos. Aquí observamos la ventana pleurocutánea, que fue uno de los procedimientos que inicialmente se ocupó porque era el menos cruento de todos y proporcionaba tanto alivio de la presión como drenaje cuando existía alguna complicación, principalmente un empiema. Este abordaje quirúrgico permitía un descanso del pulmón, ya que también eliminaba las presiones negativas, con lo cual el pulmón colapsaba, tal vez no en su totalidad, pero permitía el colapso pulmonar y la eliminación parcial o subtotal del bacilo. El procedimiento de Eloeser o flap de Eloeser sigue el mismo principio de la ventana pleurocutánea. La diferencia es que en este caso se pretende crear una fístula. Esta fístula se crea mediante un flap de piel dirigido hacia el músculo, en este caso hacia el diafragma en su borde inferior y en su borde superior hacia los músculos intercostales. Este procedimiento cada vez más en desuso está indicado solamente cuando se trata de un empiema crónico. Obviamente, al ser un empiema crónico, estamos hablando de una tuberculosis que es multidrogoresistente o multidrogoresistente de espectro extendido. Por lo tanto, la enfermedad continúa estando presente, activa y causando empiemas. Por lo tanto, se crea esta comunicación entre la cavidad torácica con el medio externo para crear un drenaje continuo del empiema que está siempre presente. En pantalla observamos otro de los procedimientos que ayudan al colapso de las cavidades o las cavernas que puedan existir dentro del pulmón y que son secundarias al padecimiento de la tuberculosis. En la terminología médica, la palabra toracoplastía se puede definir como una intervención que mediante la resección superióstica de las costillas se consigue cambiar la forma de la capacidad torácica y por lo tanto de la caja, con el colapso y reposo funcional total o parcial del pulmón enfermo. Para poder entender este procedimiento nos centraremos en las imágenes que se encuentran en el inferior de la pantalla. A su izquierda podemos ver una imagen muy representativa de una sección transversal de la cavidad torácica y a la derecha cómo quedaría posterior a la resección superióstica de las costillas. Por lo tanto, se modifica completamente la forma de la cavidad torácica y se crea un colapso al nivel que estamos realizando la toracoplastía. Y ya para finalizar, este es uno de los procedimientos que prácticamente está en desuso. Sin embargo, aún existen algunos reportes en la literatura con resultados muy diferentes entre ellos, y nos menciona que consiste en realizar una modificación a la cavidad pleural con la modificación también de la parrilla costal. Esto se logra mediante la separación de los músculos intercostales, permitiendo la libertad de las costillas, entre las cuales se colocarán bolas o pelotas que tienen una determinada medida y que permiten aumentar el espacio entre los tejidos, permitiendo tanto el colapso pulmonar como el aumento del tejido a nivel intercostal. Esto permite al pulmón un descanso y el colapso prácticamente de la totalidad del pulmón. Este procedimiento es conocido como plombaje pulmonar. Esto ha sido el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis. Como nos podemos dar cuenta, este tratamiento está más enfocado en resolver las complicaciones derivadas de la enfermedad. Si bien existen algunos tratamientos que se enfocan en eliminar la tuberculosis, las indicaciones aún no son precisas y varían de acuerdo a las revisiones realizadas de la literatura. Pero podemos concluir algo al respecto. Una cuarta parte de la población mundial se encuentra infectada por tuberculosis. El tratamiento quirúrgico de la tuberculosis en la actualidad está destinado a resolver las complicaciones derivadas de la enfermedad. No existen indicaciones claras en el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis. Sin embargo, si existe una enfermedad delimitada y el tratamiento quirúrgico es una opción,
debe cumplir los siguientes criterios. Un esputo positivo a pesar de tratamiento al menos 4 meses, 2 o más recaídas después de la quimioterapia o 1 o más recaídas durante la quimioterapia. Es en este momento que si la enfermedad está delimitada, una lobectomía es el tratamiento adecuado e ideal y curativo. Gracias por su atención.